Panama Papers, así se denomina este escándalo, esta investigación de 12 meses de un grupo de periodistas a nivel internacional, donde se habla de personas muy importantes, de gente que integra empresas y sociedades en paraísos fiscales. Todo empieza aquí, en Mossack Fonseca, uno de los muchos despachos establecidos en Panamá, expertos en registrar sociedades offshore. Queremos hablar con la gente de Mossack Fonseca. No se puede. ¿Por qué no se puede? Lastimosamente no se puede. ¿Pero nos puede dar una razón? Si tienen cita, sí, si no. Sin cita no pueden Pero entrar. de todas maneras usted puede ir y decirles que un grupo de periodistas internacionales estamos aquí, por favor. Hasta aquí se me queda, no entren. Está muy claro, nosotros no lavamos dinero, no aceptamos dinero, no tomamos dinero y eso es lo único que les puedo decir. Es muy injusto que nos quieran ligar ahora a las actividades de las sociedades cuando no es así. Nosotros no participamos en las actividades de la empresa ni tenemos ninguna responsabilidad a lo que la empresa se dedica. No somos responsables de las actividades de las 240.000 sociedades que hemos constituido a través de toda nuestra historia. Tiene que ver con una investigación que llevó un año, en la que participaron 370 periodistas de todo el mundo, donde se está hablando de políticos, deportistas, estrellas de cine, miembros de la realeza, también de nuestro presidente, Mauricio Macri. Es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director, que es el caso es mi padre, ¿no? En el año 98, éramos un tanto más jóvenes todos. Igual está bueno diferenciar, no para defender a nadie, a ver qué hizo cada uno. Por ahí nosotros igual estamos... a mí no me alcanza con lo que dijo Macri en ese momento. ¿No te alcanza? No, yo quiero más, claro. Obviamente. ¿No te alcanza? No. Y que dejó de operar la sociedad en el 2008 porque no hizo la inversión, con lo cual no, está todo perfecto, no hay nada extraño en esa operación. Declarada frente a la DGI Argentina porque mi padre lo hizo con recursos genuinos que él tenía en la Argentina. No es nuevo que cuando se arman empresas offshore es para evadir, para eludir y para delinquir. Entonces, vamos a investigar a fondo. Se armó creo que en el año 98. Nunca tuvo movimiento, o sea que estuvo ahí como sociedad armada por las dudas. Porque hasta ahora nadie me explicó por qué se arma una entidad offshore cuando es tan fácil armarlo en la Argentina y si quiere hacer negocio en Brasil también es fácil armarlo en Brasil. El offshore ya es una presunción de sospecha en contra de quien arma una empresa offshore. Durante años hemos sospechado los periodistas que abrir una cuenta en Panamá era algo opaco, lo dijo el informe de los españoles, Confidencial, sí. del Confidencial. Si es opaco para X, mucho más opaco para el presidente de la Nación. O sea, el destino Panamá es un destino siempre opaco en materia financiera. Y indudablemente que este hecho afecta la línea que venía sosteniendo el gobierno en materia de lucha contra la impunidad. Me parece que hace falta clarificar más este tema, ¿no? Sí. Sería bueno que, más allá del comunicado de presidencia, se empiece a mostrar documentación. ¿Era accionista, no era accionista? ¿Lo pueden demostrar? ¿Qué negocios hacían? Efectivamente, Franco Macri sí declaró esto en sus declaraciones juradas o no lo hizo. Si la sociedad se disolvió en 2009, como se está planteando, ¿hay manera de demostrarlo esto o no? Desde que ayer a la tarde se conocieron los papeles de Panamá, el escándalo, los Panama Papers. Claro, la cuestión va cambiando tanto con el correr de las horas que uno tiene que contarla desde lo más caliente y lo que está pasando. A este momento, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que se le está exigiendo al presidente de la Nación, a Mauricio Macri? Que muestre los papeles. ¿Sí? Esto es lo que están diciendo desde la oposición, lo que están diciendo algunos de los aliados de Mauricio Macri. Y en las últimas horas ya están saliendo los voceros de Cambiemos a decir que ellos vieron los papeles. Sí, recién hace un ratito en otro canal, Federico Pinedo, el titular del bloque de senadores, estaba diciendo yo vi los papeles. Elisa Carrió está diciendo también yo vi los papeles. Franco Macri me mostró los papeles. Bueno, ok, que aparezcan los papeles. Esto es, me parece, lo primero que hay en una circunstancia en la cual, a partir de la aparición del nombre de Mauricio Macri en un lugar tan incómodo, compartiendo podio con Vladimir Putin, con el entorno de Al-Assad, el dictador sirio, compartiendo cartel con gente que tiene que dar muchas explicaciones de por qué habría una sociedad, una empresa fantasma en Panamá que no la declaraban en sus declaraciones juradas y con esas sociedades tenían cuentas bancarias. Bueno, a partir de ese momento, y sobre todo por ser un presidente recién asumido, es necesario que aparezcan los papeles.
Yo descuento que si lo están diciendo es porque los papeles van a aparecer. Es más, Mauricio Macri sabía de la existencia de esta investigación, que es una investigación global hecha por más de 200 periodistas, hace un mes. ¿Sí? En la Argentina, el capítulo argentino lo llevan periodistas de La Nación y periodistas del equipo de investigación de Canal 13. Y periodistas de La Nación lo llamaron a Macri y le preguntaron hace un mes, y Macri dijo que dio más o menos la explicación que salió después en el comunicado oficial, que esa sociedad había sido disuelta, que él nunca cobró y por eso no la declaró. Bueno, que aparezcan los papeles de la disolución. Después viene la cuestión política, la cuestión de la lectura política, pero ahí se deslinda la cuestión penal. ¿Por qué? Porque un presidente hizo campaña electoral con una declaración jurada y fíjense el problema que tiene el kirchnerismo por haber omitido cosas en sus declaraciones juradas. Sí, después vamos a hablar de cómo están yendo a juicio de manera acelerada en este abril, o por lo menos en indagatoria, cantidad de funcionarios kirchneristas, incluida la propia Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto, es urgente que el presidente en ejercicio muestre los papeles donde se vea que esa sociedad, llamada Fleck Trading, haya sido cerrada tal como dice. Está circulando también, yo lo escuchaba a Héctor Recalde, al titular del bloque del Frente para la Victoria, la constitución de otra sociedad llamada Cagemucha, pero de esa sociedad no hay el mismo grado que de veracidad de la otra sociedad que atribuida a los Macri. Entonces, me parece que lo urgente en este momento es que aparezcan los papeles para que la discusión pase a nivel político y salga del lugar penal. ¿Sí? Después vendrá la discusión política, las responsabilidades políticas que pueda tener Macri por haber tenido una sociedad offshore, qué tipo de empresariado es el argentino, que tiene debilidad por las empresas offshore en Panamá, en Uruguay y en todos los lugares donde no se pueda verificar bien la propiedad de la empresa y después, si no se sabe de quién es el dueño, no importa de quién es la cuenta que se abre en un paraíso fiscal. De eso se trata. Si no entendieron a lo largo del día cómo fue explicado la cuestión, antes en Uruguay se podían abrir sociedades nominales que uno las abría y el verdadero dueño era el que tenía las acciones. Figuraba un prestanombre, un jubilado, un indigente, un abogado, cualquiera, pero las acciones se las llevaba un tenedor de esas acciones. Con esas acciones, o con un poder sobre esas acciones, se abrían cuentas desde Uruguay en paraísos fiscales. Podía ser en Suiza, podía ser en Delaware, podía ser en las Islas Vírgenes, en las Bahamas y en cualquier paraíso fiscal. En un momento dado, justamente por reclamos de la Argentina sobre todo, Uruguay dejó de ser ese paraíso fiscal y entonces las sociedades, estas empresas, se empezaron a abrir en Panamá. Pero la empresa de los Macri es una empresa vieja, está abierta en 1998, o sea que es una vieja empresa. La explicación que dio hoy Franco Macri es que con esa empresa querían desembarcar y abrir Pago Fácil en Brasil, pero que finalmente no pasó nada y que por eso esa empresa quedó muerta, quedó sin actividad y por ende sin cuenta bancaria. ¿Es así? Que aparezcan los papeles. Esta es la cuestión para deslindar la cuestión penal. Después viene, insisto, la cuestión política. Digamos, ¿por qué cada cual que junta unos mangos en la Argentina inmediatamente quiere sacar la plata del país? Desde Lázaro Báez, pasando por la familia Macri, pasando por Amalia Lacroze Fortabat y Alfonso Prattigay, actual ministro de Economía, que administraba la cuenta con la cual Lacroze de Fortabat sacó para Suiza la plata que cobró cuando vendió Loma Negra, y así podemos seguir y seguir y seguir y recordar los escándalos del banco JP Morgan y la cantidad de argentinos que aparecieron con cuentas en el exterior, incluidos los directivos del Grupo Clarín. Podemos recordar que paralelamente ahora tienen a su cargo el capítulo argentino de las filtraciones de los papeles de Panamá. Podemos recordar también lo que pasó con las cuentas del HSBC y todos los que terminaron reconociendo que esas cuentas eran reales y que habían sacado la plata para afuera para no pagar impuestos, pero eso tiene que ver con el escándalo político. Lo primero que hay que hacer es deslindar la cuestión legal, de si tenemos nada menos que un presidente recién asumido que tiene que dar explicaciones sobre una cuenta que no declaró en su declaración jurada. Este es el problema. El problema no es tener una empresa offshore y el problema no es tener una cuenta en un paraíso fiscal, siempre y cuando uno la declare.
Lo que pasa es que a nadie le gusta declarar eso. Es muy fácil tenerlo en negro. Y si alguien abre una empresa offshore y una cuenta en un paraíso fiscal, se supone que es porque en el 90% de los casos va a ser alguna manganeta, va a escamotear impuestos, va a hacer algo que no puede hacer en la Argentina. Para eso se abre, ¿sí? Para sacar la plata para afuera. El otro punto interesante, del cual no se ve todavía hacia dónde va esto, es en un segundo nivel las repercusiones políticas que puede tener en la Alianza Cambiemos. De dos lugares. Primero, la manera casi simultánea en la cual varios miembros de la oposición o cuasi aliados al presidente Macri salieron a pedir la renuncia de Laura Alonso. Laura Alonso es la titular de la Oficina Anticorrupción, que hoy, en lugar de tener una declaración prudente y decir, bueno, es legal, pero igual deberíamos investigarlo, qué sé yo, una declaración formal, salió a defender a Macri como si todavía siguiera siendo diputada del PRO. Error, por eso todo el mundo le cayó a Laura Alonso pidiendo que renuncie. Ya lleva varios papelones, recuerden que era aquella que decía que había que levantar el secreto sobre el contrato de YPF Chevron hasta que llegó al gobierno y ahí descubrió que no había que levantar el secreto, que estaba bien que hubiera secreto. Digo, no parece una persona de muchos principios. O mejor dicho, una persona que está en la Oficina Anticorrupción tiene que saber separarse del gobierno de turno porque es a quien va a tener que investigar. Y el otro caso que todavía yo les diría que lo complica bastante más a Mauricio Macri, ya como político, es el de Néstor Grindetti. Néstor Grindetti ahora es intendente de Lanús, le ganó a Julián Álvarez, que era el de la Cámpora, le gana la intendencia de Lanús por pocos votos, es el intendente de Lanús, pero antes había sido el ministro de Economía de Macri en la ciudad de Buenos Aires durante sus 2 periodos. A este hombre le encontraron una cuenta de la cual es, o sea, le encontraron una cuenta, una empresa de la cual la empresa se llama Mercier. No se sabe de quién es, pero él figura como director, como apoderado, o sea que tiene un poderes completos y puede hacer lo que quiera con la empresa. Uno puede presumir que la empresa es de él o de alguien para quien él trabaja. También hay que recordar que Grindetti fue durante muchos, pero muchos años, un contador, un hombre que manejaba dinero en las empresas del grupo Macri, de papá Franco Macri y de Mauricio Macri, o sea que es un hombre de confianza contable de los Macri. ¿Para quién tenía esa empresa? ¿Para qué tenía una empresa en un paraíso fiscal? Lo notable también es que esa empresa tenía una cuenta en un banco suizo, ¿sí? Entonces ahí ya la cosa se complica. A Macri solo le encuentran una empresa que él dice que terminó de existir en 2008. A Grindetti le encuentran una empresa constituida en 2013, o sea, cuando era funcionario, que no declaró en su declaración jurada y de la cual además hay una cuenta en el banco. No se accede a la cuenta en el banco, porque esto no está en los documentos del estudio Mossack Fonseca, pero sí se sabe que Grindetti era apoderado y podía mover la guita de una cuenta en un banco suizo. Entonces, empresa en Panamá, cuenta en banco suizo, ¿a qué les suena? A que no es precisamente una actividad productiva, sobre todo si además no la declaró en su declaración jurada. Pero todavía hay otra coincidencia más, y es que en el año 2003, en el mismo momento que se constituye esta empresa, es el momento en el cual la ciudad de Buenos Aires empieza a tomar deuda, ¿sí? Y es el momento además en el cual viajan Macri, Rogelio Frigerio y Grindetti, ¿sí? Que ya eran funcionarios de la ciudad de Buenos Aires, a Panamá. Y entonces a partir de ahí uno puede decir, bueno, ¿qué plata fue a esa cuenta y a esa empresa? Ahí sí me parece que hace falta una investigación porque Grindetti era ministro de Macri. Entonces, ¿qué hacía manejando una empresa con una cuenta en un banco suizo que no declaró en su declaración jurada? ¿De quién era? ¿Era de él? ¿La hacía para la caja de la ciudad de Buenos Aires? ¿De quién era esa cuenta? Ahí me parece que hay otro detalle. Y después, por último, lo que uno tiene que no ser ingenuo en esta historia. Y es recordar, ¿no? El estudio Mossack Fonseca es el estudio que saltó a la fama en la Argentina porque es el que constituyó las empresas de Lázaro Báez, ¿se acuerdan? Cuando se conocen los primeros escaramuzas del caso Báez, salta la figura de Rossi, el marido de Ileana Calabró, que trabajaba constituyendo sociedades en Panamá y él dice no es ilegal, pero siempre las constituía en el estudio Mossack Fonseca. Cuando los fondos buitres
estaban intentando cobrarle a la Argentina, no solamente apretaban con el juez Griesa en Nueva York, sino que abren de la mano de otro juez, se ve que era bastante amigo porque siempre operó a favor de los fondos buitres, una causa en Nevada donde le aplican algo que llaman discover, ¿no? Es decir, descubrir. Entonces los fondos buitres litigan en Nevada y dicen, acá el estudio Mossack Fonseca constituyó 170 sociedades que están todas bajo el paraguas de otra sociedad que está en las Islas Seychelles a nombre de 2 argentinos. Y dice, levanten el secreto de esas sociedades porque a partir de ahí se puede descubrir si hay plata de políticos argentinos que le robaron al Estado argentino para pagarnos a nosotros los fondos buitres. En verdad no iban a llegar a ningún lado porque era imposible demostrar que esa plata había sido robada. Pero sí era una manera de decirle a los políticos argentinos, y en particular a Cristina, porque se pensaba que esas cuentas llegaban directamente a Cristina, que si no pagaba, le iban a revelar las sociedades que iban a parar a las Islas Seychelles, formadas en Nevada, por el estudio Mossack Fonseca. Cristina nunca se mosqueó por esto, pero ahora uno puede decir, bueno, el estudio Mossack Fonseca compareció ante la justicia de los Estados Unidos y algún grado de acuerdo hubo porque, fíjense, que en todo esto que se reveló no hay casi empresa de los Estados Unidos. Aparecen los rusos, aparecen los sirios, aparecen los jeques árabes, aparecen los argentinos, aparecen los brasileros involucrados en el petrolado que tiene rinconado a Dilma y a Lula, pero no aparecen cuentas de empresas norteamericanas. Es más, si uno entra a la página del New York Times, el diario decano de los Estados Unidos, no ve nada que tenga que ver con empresas de Estados Unidos. ¿Se conocerán después? ¿O esto es una filtración a su vez expurgada sobre las empresas estadounidenses? Porque digo, no se crean que no hay, digo, el JP Morgan, el HSBC, son bancos globales que tienen mucho para explicar en Estados Unidos. De hecho, el HSBC ha accedido ahora a pagar una inmensa multa por lavado de activos en los Estados Unidos. Entonces, me parece que acá se está jugando un partido global del cual nosotros no sabemos nada. Pero en cualquier caso, lo bueno es que los Panama Papers van a seguir entregando capítulos en folletín de muchas cosas que tienen que ver con la Argentina. Bienvenidos. La tercera posición. Panama Papers comenzó a armarse. Entre los argentinos señalados está el presidente Mauricio Macri. Figura como director de la firma Fleck Trading, una offshore con asiento en el paraíso fiscal de las Bahamas. Esta firma funcionó entre 1998 y 2009. En las declaraciones juradas de su etapa como jefe de gobierno porteño, Macri nunca incluyó su vínculo con esta firma. Lionel Messi también es tapa de los diarios del mundo. Según la investigación, habría comprado junto a su padre la firma panameña Megastar Enterprise. ¿Para qué? Para facturar a espaldas del fisco español, que ya lo estaba siguiendo de cerca por presunta evasión. La compra de esta offshore ocurrió apenas se conoció la imputación de la justicia ibérica. Otro de los argentinos implicados es Néstor Grindetti. El actual intendente de Lanús y exsecretario de Hacienda porteño figura como parte de una sociedad en Panamá y como titular de una cuenta en Suiza. A través de sus voceros, Grindetti respondió que nunca puso dinero porque las inversiones previstas nunca se realizaron. Por eso, no aparece esta actividad en sus declaraciones juradas. La familia Kirchner también salió a responder por el Panama Papers. Es que aparece mencionado Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner. Según la investigación, Muñoz creó junto a su esposa una offshore en las Islas Vírgenes en 2013. El denominador común de todos los casos tiene nombre: Mossack Fonseca. Es un estudio de abogados panameño, especialista en la creación de empresas offshore. Toda la información volcada en la investigación se filtró de sus archivos. En total, son 11 millones y medio de documentos, en los que también se ven salpicados el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro británico David Cameron, la tía del rey Felipe de España y hasta el cineasta español Pedro Almodóvar.
Yo le decía recién que la cuestión se va modificando minuto a minuto. Acaba de conocerse completa la entrevista que dio el presidente Mauricio Macri a un canal de Córdoba. Esa entrevista estaba pactada y el fragmento, la única desmentida, la única respuesta que dio Macri en vivo, cara a cara, a una cámara, que se conoció hoy durante la tarde, fue esta entrevista a este canal que se acaba de conocer. Que me parece que hay algo positivo en el mundo en que vivimos, que cada vez se avanza hacia una mayor transparencia, ¿no? Y cada vez hay más conocimiento público de informaciones que antes eran de difícil acceso. En el caso particular de lo que a mí me compete, es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director, que es el caso de este, es mi padre, ¿no? En el año 98, éramos un tanto más jóvenes todos, y que dejó de operar la sociedad en el 2008 porque no hizo la inversión, con lo cual no, está todo perfecto, no hay nada extraño en esa operación. Declarada frente a la DGI Argentina porque mi padre lo hizo con recursos genuinos que él tenía en la Argentina. Presidente, más allá de su versión de este tema, por supuesto la oposición lo ha cuestionado por esta cuestión. ¿Usted cree que va a perder algo de credibilidad para hablar del tema corrupción a partir de esta situación? Nada, ninguna. Esto es un hecho totalmente claro y transparente. O sea, mi padre no hizo ninguna cosa incorrecta. Declaró en la DGI que iba a formar una sociedad en Panamá para invertir en Brasil. Finalmente después no lo pudo hacer. Me estuve interiorizando porque yo la verdad que no tenía ni idea de qué se trataba esa sociedad y era para cuando en ese momento quería extender Pago Fácil, que ustedes conocen, era una empresa que él formó, a Brasil, pero finalmente después no pudo, ni siquiera tuvo cuenta corriente la sociedad, con lo cual fíjense lo poco que llegó a operar. Así que, ¿qué hay de raro en eso? No hay nada raro. No hay que mezclar. Hay otros que usan paraísos fiscales para esconder dinero que ganan en forma mala vida. Son dos cosas distintas. Acá el problema no es el instrumento, sino para qué se lo utiliza. ¿Usted no recibió dividendos ni honorarios por esa participación en esa sociedad offshore? No, dividendos no, porque yo nunca fui accionista. Y honorarios, tal vez te voy a pedir, Eduardo, le reclames a mi padre que alguna vez me hubiese pagado honorarios en aquella época por ponerme en directorios. No, ninguno. No llegó a operar, una sociedad que no llegó a operar. Era un instrumento para invertir en Brasil y armar Pago Fácil en Brasil y nunca funcionó. O sea, la verdad que no hay nada extraño en el tema. ¿Está tranquilo? Y sí, ¿por qué no debería estarlo? No, por esta complicación, porque tiene trascendencia internacional. Digamos, acá se está hablando de un manipulite argentino, si no sé si de alguna manera esto lo puede complicar. Pero me complicaría si yo hubiese hecho algo incorrecto, pero no he hecho nada incorrecto, estoy muy tranquilo, claramente. Yo debe ser de los pocos políticos que desde que arrancó en política declaró su situación patrimonial. Tengo declaraciones juradas de cuando empecé como jefe de gobierno, la he vuelto a presentar como presidente. Ahora vamos a hacer un fideicomiso ciego por primera vez en la historia de la Argentina para que alguien se ocupe de mis cuestiones personales hasta que yo termine mi cargo, mi responsabilidad pública. Bueno, ahí tienen parte del descargo de Mauricio Macri, que había pautado una entrevista con un canal de Córdoba y obviamente en medio de este escándalo se convirtió en la única respuesta oral, digamos, más allá del comunicado que emitió Presidencia de la Nación ayer cuando estalló el escándalo de los Panama Papers, que se conoce Mauricio Macri. Enseguida les vamos a mostrar un fragmento más del descargo. Le voy a preguntar a Luis Moreno Ocampo, que es abogado, que tiene experiencia en justicia global como fiscal del Tribunal de La Haya. ¿Qué opinás de la respuesta de Macri a esto? ¿Te satisface? No, pero acá lo que es interesante es que hay una información global, ¿no? Sale de todos lados, pero la repercusión va a ser de acuerdo a las instituciones nacionales. Es decir, va a haber una investigación en Inglaterra, una en Rusia y una en Argentina. ¿Cuál crees que va a ser eficiente? No me animo. La verdad, no me descolocas. Yo descreo. ¿Vos crees que la Argentina va a ser eficiente? ¿Vos crees que la información que está saliendo entre la información de Panamá, Lázaro Báez que amenaza denunciar,
el secretario de Transporte que amenaza de denunciar. ¿En 3 años va a haber condenas? Más importante todavía, si hubiera condenas, ¿en 5 años los políticos argentinos van a ser como los suecos? Gente que cobra su sueldo, se va a la casa. Eso lo tenemos que cambiar. Entonces, esto es el ruido que nos viene. ¿Cómo transformamos en un cambio? Vamos a ver. La cuestión de sociedades offshore, para vos, ¿es delito? Obviamente yo sé que no es delito en sí mismo. Encima no es un delito. Justamente, el delito hay que probarlo. Es un dato interesante que pase esta cosa. Por eso, el análisis de la información lo va a tener que hacer... O sea, que el escándalo va a ser político, no judicial. Puede haber casos de corrupción, puede haber gente que va de impuestos, puede haber muchas cosas. Lo que pasa es que por eso hace falta instituciones nacionales. Entonces, yo, por ejemplo, en España, ¿no? En España descubrieron que la hermana del rey desplaza al rey en una sociedad en Panamá, se queda como dueña de esa sociedad, hasta justo 5 meses después que el rey abdica. O sea que durante todo el periodo la hermana del rey fue la dueña de una sociedad en Panamá, que seguramente operaba alguna cuenta. Yo no creo que vayan a investigar al rey Juan Carlos. No, pero a la infanta la investigaron. Justamente en España es un país interesante porque hay corrupción, pero sin embargo se metieron con la infanta. Con la hija. La hija del rey. Y veremos dónde se llega a eso. Se han metido con Messi, con Neymar, se meten con ídolos. Entonces, me parece que justamente estos escándalos que cruzan sirven para entender cómo funciona cada país. Yo estoy justamente en Suiza, estamos haciendo un curso de qué pasó con la FIFA. Es parecido, información global. ¿Y qué pasa? Con Estados Unidos detrás, porque a mí nadie me saca la cabeza que algo pasa que no sale ninguna empresa estadounidense todavía. ¿En Estados Unidos? Acá, en los Panama Papers. En los Panama Papers. El caso de la FIFA es una investigación impulsada por Estados Unidos. Sí. Por eso, ese es el tema. Hay información global y justamente charlábamos contigo. ¿Qué pasó con la investigación que ustedes hicieron sobre lo que pasó en la Argentina? Con las cuentas de Grondona, nada. ¿Hace cuántos años que tiene la jueza argentina la información sobre las cuentas de Grondona? 6 años. ¿Qué hizo con esas cuentas? Nada. Bueno, este escándalo, que habrá sido un escándalo el día que tú presentaste la denuncia, un gran escándalo, 6 años después no pasó nada. Siemens confesó que pagó en la Argentina a un ministro y a un presidente. ¿Qué pasó con ese caso? Nada. Investigan a los empresarios de Siemens, no al presidente y al ministro. Entonces, tenemos un país donde las instituciones judiciales, el sistema de inteligencia, la policía, está armado para proteger a los que tienen poder. Hay un momento ahora de confusión de poder, que entonces es un momento fascinante, interesante, que se arma un poco de lío. Aprovechemos, tenemos que pensar cómo aprovecharlo para cambiar, para mejorar. Te interrumpo un momento para ver si escuchamos un poquito más del descargo, justamente nada menos que del presidente de la Nación. Se acaba de conocer. ¿Por qué usted no lo declaró a esta cuenta en sus declaraciones patrimoniales? Porque esta cuenta viene del año 1998. Pero claramente, o sea, no es una cuenta. Yo no tengo nada que declarar, no soy accionista. Yo declaré en mi posición todas las cosas de las cuales soy dueño. Yo no puedo declarar en cosas que no pertenecen a mi patrimonio. Y las sociedades en Argentina informan cuáles son sus directorios, las de la Argentina. Entonces acá se está mezclando siempre, yo creo que a veces por desconocimiento. Cuando uno hace una sociedad en la Argentina, tiene que presentar quiénes son los accionistas y quiénes son los que integran el directorio. Cuando un argentino constituye una offshore en otro país, solamente declara, voy a invertir tanta plata en una offshore en tal país. Y no informa más nada. Y yo ni siquiera tenía que informar eso porque no era mi sociedad. Yo no soy dueño de absolutamente nada de Fleming, no sé cómo se llamaba la empresa. Así que no tengo nada que declarar, yo declaro lo que son las cosas que son mías. Así que yo estoy conforme a la ley como siempre he hecho. Una generalidad, ¿no le parece que la gente, a partir de ciertos sucesos que se han vivido en los últimos años, la gente, cuando uno habla de sociedad offshore, genera un manto de sospecha, un temor, una irregularidad, algo a lo cual la gente la ve como una cosa para desconfiar? Yo diría que lamentablemente, dado la poca credibilidad que ha tenido la dirigencia durante muchos años, la desconfianza y los prejuicios han ido avanzando. Pero hay instrumentos societarios en todas partes del mundo que tienen distintos tipos de ventajas. Es como, perdón, por ahí no es exactamente lo mismo, pero es como si yo me radico
en una provincia de la Argentina donde para producir determinadas cosas hay una promoción industrial. Entonces uno utiliza que se radica en esa provincia, pone la fábrica en esa provincia. Bueno, también ha pasado con esto, son instrumentos jurídicos, societarios, contables que se utilizan para invertir. Entonces uno los puede utilizar desde el punto de vista legal, porque hay trazabilidad de la plata, de dónde la sacó, uno le fue bien, ganó plata y quiere invertir en otro lugar. Bueno, usa un instrumento de otro país. Y otro es que tiene plata mala vida y la oculta en un paraíso fiscal. Son dos cosas distintas. Me parece que es bueno que vayamos por la transparencia y yo soy el primero en querer que esto avance y por eso he presentado mis declaraciones juradas y por eso busco que esto se vaya extendiendo a todos los que desempeñamos tareas públicas. Bueno, del propio descargo de Mauricio Macri se desprende algo interesante y es ¿qué pasa con Néstor Grindetti? Si vos hubieras investigado como fiscal federal al ministro de Macri que no declara una cuenta y después es apoderado de una cuenta siendo ya ministro y le constituye la sociedad en el momento de la gestión de Macri. De los dos casos, yo estoy enterándome acá, pero de los dos casos el más interesante parece el de Grindetti y sobre todo el que da plata a Suiza. Claro. Pero Suiza ahora va a cooperar. Suiza está, yo diría, Suiza, el sistema financiero suizo es el más transparente del mundo ahora. Entonces Suiza va a cooperar. ¿Cómo cambió el mundo? El mundo ha cambiado enormemente. No sé si tú sabes, hace muchos años que Suiza cooperaba con corrupción, pero no cooperaba con evasión de impuestos. ¿Vos querés decir que si hay un juez federal argentino que le pide las cuentas de Grindetti, la cuenta que aparece en los propios Panama Papers, atribuida a esa sociedad, se la van a dar? Se la deberían dar, se la van a dar. El problema es que el argentino, ¿qué hacemos después con la información? La jueza, ¿quién es la juez que tiene el caso tuyo de la... primero Bonadío, después Servini de Cubría. Bonadío, Servini de Cubría, no hicieron nada. Entonces... Después se comprobó, fíjate que interesante, porque después Eduardo de Luca, uno de los señalados como que tenía una cuenta y era el delegado de la AFA en la Conmebol, hoy tiene captura, está en arresto domiciliario porque le encontraron cuentas desde Estados Unidos. Estados Unidos lo investigó. Bueno, por eso tenemos... Y Meissner otro tanto, otro que tiene arresto domiciliario por orden de la Fiscalía de Estados Unidos. Tenemos información global, pero que llega a instituciones nacionales. Yo siento que estamos armando un país sobre un pantano. Tenemos que construir un edificio institucional sobre un pantano. Esperemos que esto sea aire que seque el pantano y no más agua para el pantano. No te veo muy confiado. Escéptico más bien te veo. Bueno, porque tenemos un problema muy serio que los jueces federales que están a cargo de esto... Yo cuando escuchaba a Barrio Nuevo, que anunciaba que la expresidenta tiene que ir presa por Bonadío, yo me quería morir. Yo defendía a un periodista de Financial Times que denunció un pedido de soborno de Barrio Nuevo cuando era senador y le cayó a Bonadío y Bonadío terminó intentando prender preso al periodista. Por eso el Financial Times me pidió que lo ayudara al periodista. Mirá. Entonces, la combinación Bonadío, Barrio Nuevo terminaron atacando al periodista que denunciaba. En lugar de atacar al corrupto. Y que esa gente sea ahora los que van a ser justicia por nosotros, sí, me hace ser un poco escéptico. El escándalo de Panama Papers no solamente lleva a la política doméstica, también lleva a un ídolo del fútbol, a Lionel Messi. El caso Panama Paper que involucra a mucha gente importante, entre ellos también el mejor jugador de fútbol del mundo, Lionel Messi. Atención, porque habló el papá de Lionel, era el único que todavía no había hablado, o al menos algún vocero, alguien que hiciera referencia a la situación del dinero o de la sociedad, supuesta sociedad fantasma de Messi en Panamá. Es todo mentira, dijo Jorge Messi. Van a tener que responder penalmente. El documento de la familia de Lionel Messi, donde desmiente la acusación en el Panama Papers. ¿Qué dice la familia Messi? Aclara que nunca usó la sociedad que vincularía a Messi con los papeles de Panamá. Que los abogados del jugador ya están estudiando acciones legales contra los medios que han difundido la noticia. Dice que no ha llevado Lionel Messi ninguno de los actos que se le imputan en ellas, siendo falsas e injuriosas las acusaciones. Habla además que esa sociedad está
inactiva, de la que se habló en la denuncia y que todo está en manos de los abogados del despacho Cuatro Casas González Pereira. Y en la misma línea había hablado hoy Ramón Fonseca Mora, que es uno de los socios del estudio del que se filtraron tantos documentos, y había dicho que no había registros en su estudio jurídico de la familia Messi, que solo lo habían contactado con 2 abogados, pero que no había registros de compañías offshore de la familia Messi. Sabemos si Messi es culpable o inocente. Entonces tenemos que ser un juez y fiscal que investigue y que lo deje. Bueno, ella tiene condenas por evasión fiscal en España. Condena, está investigado, está en juicio. No, allá tiene condena. Bueno, ahora por esta nueva lo van a investigar. Pero quiero sumar a la conversación a Guillermo Tofoni, CEO de World Eleven, hombre vinculado al fútbol global y al negocio del fútbol. ¿Por qué hay tanta hubo tanta repercusión en el mundo del fútbol de esto que se acaba de revelar? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. Por lo de esta mañana decís, lo que salió en todos los diarios. Bueno, hace mucho tiempo que el círculo se viene achicando y donde son muy observadas sociedades no solamente en Panamá, ahora se puso de moda Dubái, también las Islas de Caimán, entre otras. Pero la verdad, si hablamos de Messi, si me permitís, Messi es como Coca-Cola hoy. Y Coca-Cola tiene lugares en Panamá, lo mismo que Nike o que Adidas, y también están en Dubái, y también están en lugares donde muy probablemente paguen menos impuestos, y esto es legal. Ahora, hay que ver... Pero ya en España los condenaron. Una cosa es, por ahí, el tema... Ahora me parece que aprendieron. Quisieron evadir impuestos, es una discusión. Y creo que reconocieron y creo que lo han pagado. Pero cuando hablas de una marca Messi, Messi tiene intereses en Panamá, en Guatemala, en Colombia, en Japón, en China, en la India, porque tiene contratos globales parecidos, te diría, a una marca del nivel de Coca-Cola. Nadie se pondría colorado si Coca-Cola abre una offshore en Dubái o en Panamá. En este caso puntual, estoy hablando no de políticos o de empresarios, estoy hablando de la marca Messi, que por ahí es más grande de lo que nosotros los argentinos pensamos. Florencia Arieto, también vinculada al mundo del fútbol, abogada, referente del Frente Renovador. ¿Cómo ves lo que está pasando y la respuesta que está viniendo de parte del gobierno? Bueno, primero creemos que... Primero te digo algo que lo dijo el director del Zeitung, que es el diario alemán que recibió la información. Dijo, wait for we coming next, o algo así, o esperen por lo que viene. O sea que la parte de Estados Unidos es en la próxima entrega. Todavía no sé. Es lo que dijo él, lo puso en Twitter, porque justamente estaba preguntando la falta de eso. Primero, parece que Trump estaría ahí también, están contando algo. No, eso es un detalle que lo leí en Twitter. Pero digo, nosotros creemos que reviste un poco lo que decía el doctor, reviste gravedad institucional esto, como amerita una cadena nacional, amerita una conferencia de prensa, algo más que apoyarse en un escritorio y contarle a 2 periodistas lo que quiere decir. Y los papeles, me parece que es lo No, digo, pero ya calculo que mañana los diarios lo van a publicar. Yo voy a lo básico, porque en todo esto no solamente se está luchando contra la corrupción, que la corrupción es total y es transversal al sistema político, porque si no es facciosa y no sirve, por un lado, pero por otro lado, también salpica el fútbol, pero por otro lado, digo, yo lo que sabía, por lo menos lo poco que uno estudia en la facultad sobre lavado de activos y demás, que yo me recibí hace unos cuantos años y no estaba tan en boga o no se estudiaba todavía en la facultad, como materia puntual, pero el offshore es como fuera del control, ¿no? Digamos, no es que ir a un paraíso fiscal o la que tal, digo, el señor que le aumentaron la luz no va a un paraíso fiscal a abrir una offshore por más que no tenga movimiento y demás. Y aparte, resulta poco patriota del presidente que vaya a poner la plata a una offshore. Es verdad que no era político cuando la sociedad se constituye. Bueno, pero él cuando fue político, sí. Sí, yo ahí me extraña que el padre era no diputado, le comunique que era diputado y era jefe de gobierno. Primero. A mí me parece que él sobreactuó un poco el desconocimiento también. Primero. Y segundo, quiero decir algo que es importante. Uno, respetuoso de la soberanía popular y uno apela a que el presidente hable. Macri fue condenado por contrabando de autopartes cuando era parte de la empresa Socma y Tenían Sebel. La Corte Menemista lo absuelve y ese es el caso que el Senado utiliza para desmantelar la Corte Menemista. O sea que esto no es interpretativo, esto es dato duro, jurisprudencia. Entonces me parece que con ese antecedente, siendo empresario privado, ahora que es funcionario público y nada menos que presidente de la Nación, en principio ameritaría una conferencia de prensa o una cadena nacional. Y después me parece interesante que la Oficina Anticorrupción esté en manos de la oposición y que abra una investigación y los papeles que dice Carrió que vio o que dice Pinedo que vio, que se transparenten, que se muestren, que
La gente que lo votó, que es en su mayoría clase media y clase baja, porque estaba harta del sistema anterior, de la corrupción, de lo que veíamos del kirchnerismo, entienda que valió la pena votar el cambio que él pregona y aparte que pague la luz entendiendo que hay esperanza, porque la offshore, digamos, a la clase media que le viene 500 palos de luz, no lo entiende. Entonces me parece que es respetar el voto que lo llevó a la presidencia. Quiero volver un poco al mundo del fútbol. ¿Por qué hay tanto vinculación al mundo del fútbol en esto que se acaba de conocer? Bueno, esto inicia, de alguna manera, se liga al mega escándalo, al FIFA Gate, donde lamentablemente hay que decir que hay argentinos involucrados. Lamentablemente porque, de alguna manera, cuando salís de los límites de la Argentina, todo empresario, cualquiera sea el rubro al que te dediques, nos convertimos en una especie de embajadores. Porque si exportamos arroz y la mercadería no llega, es un argentino que te vendió... Y exportamos al co-corruptor número 1, que era Grondona, ¿no? Bueno, pero el punto es... Que está llevando al fútbol al matadero porque no está Grondona, pero está la lógica Grondona. ¿Ustedes que saben el fútbol? ¿Va a cambiar la AFA? ¿Va a cambiar la FIFA? Yo creo que la FIFA empezó ese cambio, el cual festejo. Desde hace 15 días inclusive... El señor Suizo le merece respeto, el nuevo presidente Infantino. Yo lo quiero ver en la cancha, en las medidas que está tomando. No lo conozco personalmente, sí tengo su historia. Él estaba a cargo aceptaba a los agentes FIFA a nivel internacional, él estaba en ese departamento. Se crió, digamos, ahí en el mundo de FIFA teniendo colegas míos, por lo cual tiene un ejercicio importante y sabe muy bien de qué se trata, cómo son los mercados, Blatter se quejaba de que la culpa no era de él, sino de los que lo rodeaban. Yo voy a estar con Blatter en 2 semanas. ¿Qué habría que preguntarle a Blatter, ustedes que saben de fútbol? Bueno, por lo pronto... El doctor Monocampo va a dar un seminario en Basilea, en Suiza. No, perdón, yo con todo lo va a ver respeto, a Blatter frente a frente. Yo soy más básica, Blatter tendría que estar preso. Bueno, no le digas eso, ¿no? ¿Por qué no? Está bien, pero si me permitís... Porque el poder no lo mete, pero tendría que estar pero preso. Él dice que él no recibía sobornos. Pero si es un imputado, me extraña, doctor, que va a decir, hola, recibí a lo tendrá que probar, digamos, la justicia. Acá estamos viendo cómo resolver un problema... Estructural. ¿Cómo cambiar el fútbol mundial? Yo creo que tiene que aplicar, perdóname, la ley del jugador. Es decir, un jugador cuando comete un foul, amarilla. La segunda, roja, afuera. Si lo encuentran con droga, 6 meses. Reincidente, 1 año. ¿Y qué pasa con las empresas que hacen mal las cosas? No pasa nada. Revuelven, muchachos. Entonces es una cuestión de ética, más allá de lo jurídico. Perdón, y que quiero agregar algo. El fútbol argentino, la AFA, esperemos que haya una renovación real. Están todos haciendo del lodo. Si Argentina es un pantano, la AFA es, no sé, un chiquero de los chanchos. Todo corrupción, todo robo, pero sin control. Han salido más de 180 millones de pesos de la jefatura de gabinete a la AFA directamente. No se sabe dónde está, no hay un remito, no hay nada. Hay un informe muy completo de la Auditoría General de la Nación. Lo que sí me parece es que es un poco aplicar la base. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y si no se aplica eso y se termina con la corrupción... El día que le pongan el ojo de la corrupción, de la transparencia, del manipulite de la política al fútbol, se van a encontrar con que jueces, fiscales, políticos, policía, están todos juntitos haciendo negocio con los jugadores. Muchachos, muchas gracias por venir. No, al contrario. Mientras tanto, hoy hubo otra noticia que tuvo que ver con Ricardo Jaime. Ricardo Jaime, que como ustedes saben fue detenido el sábado por la mañana en un operativo espectacular, no fue a Ezeiza como iba cuando era secretario de Transporte a verificar el estado de los aviones. No, fue preso, está en la cárcel de Ezeiza. Hoy se presentó a declarar. ¿Y qué hizo? Lo que hasta ahora no había hecho ningún funcionario kirchnerista. Acusó a Néstor, a Cristina y a su superior, Julio Devido. El sábado el juez Julián Ercolini solicitó la detención de Ricardo Jaime porque está sospechado de comprar material ferroviario inservible a España y Portugal. La policía fue a buscarlo a su casa en Córdoba, pese a que Jaime aclaró que estaba a disposición de la justicia. ¿Esto acelera todo el proceso? Digo, ¿usted tiene que entregarse hoy mismo? ¿Está dispuesto a hacerlo? Pero por supuesto, pero no tiene sentido hacer un dispendio de movilización de efectivos. ¿Tiene miedo a quedar detenido, que se prolongue una detención? Mire, no es que tenga miedo, me parecería que no tiene ningún sentido en algo que ni siquiera ha sido indagado, nada, pero reitero, me voy a poner
como siempre lo he hecho, a disposición de la justicia. En su declaración dijo haber cumplido directivas del Poder Ejecutivo. Declaró que les explicó a Néstor Kirchner y a Julio De Vido que los trenes estaban en desuso, pero le pidieron igual que avanzara con la operación. Lo que no queda muy claro es si él estaba al tanto de las condiciones de los trenes, por qué se jactaba de haber hecho una de las mayores inversiones en materia ferroviaria de la Argentina. ¿Usted qué piensa acerca del estado de los trenes en la República Argentina, de los trenes interurbanos? Mire, nosotros recibimos un sistema ferroviario destruido. ¿Y ustedes qué hicieron? Hicieron la mayor inversión en la historia de los ferrocarriles. Esta situación comienza a resentir al Frente para la Victoria, que rápidamente le soltó la mano al ex secretario de Transporte. Es consecuencia de una justicia que está actuando y tomando decisiones. Si la justicia actúa es a partir de investigaciones que deben tener los elementos para tomar las decisiones, debe tener una persona. Yo estoy de acuerdo con que evidentemente estos temas tienen que seguir el curso correspondiente con el mayor rigor. Jaime va a pasar la noche detenido en el escuadrón que la Gendarmería tiene en retiro porque mañana debe declarar en otras 2 causas. Después de estas 2 indagatorias, se espera que sea llevado a la cárcel de Ezeiza. Algunos puntos interesantes de la declaración de Jaime hoy. Habló poco, pero dijo que él, todo lo que había hecho, en este caso puntual, en las compras de estos trenes, casi chatarra a España y a Portugal, que terminaron siendo justamente chatarra y aún hoy están ahí en viejos depósitos de los ferrocarriles, lo había hecho por orden de Néstor y de Cristina. Por orden de Néstor y de Cristina. Y bajo la supervisión directa de quien era, obviamente, su superior, el ministro de Infraestructura, Julio De Vido. Tan contundente fue la declaración que, si bien ya había un pedido del fiscal que entiende en el caso, Federico Delgado, de citar a indagatoria a De Vido, el juez de la causa, el juez Ercolini, dijo, bueno, que venga a declarar De Vido y el 27 de abril tiene que ir a declarar De Vido, que por otra parte no tuvo un buen día hoy, porque en otra causa el juez Bonadío lo cita a declarar por la tragedia de Once. Ustedes recuerdan el tribunal oral que condenó a Jaime y Schiavi por la tragedia de Once, y también los empresarios siriglianos, dijo que había que investigar a De Vido. Entonces Bonadío, en cumplimiento de ese fallo, lo citó también a indagatoria a De Vido. O sea, en un mismo día, en 2 causas diferentes, 2 jueces federales lo están citando indagatoria a De Vido. La presentación que hace el fiscal Delgado hoy para solicitar la indagatoria de De Vido tiene algunos detalles interesantes, porque revelan cómo había sido el modus operandi por el cual la Argentina terminó gastando casi 200 y pico de millones de euros en trenes que ya venían rotos, que venían en pésimo estado y que nadie fue a ver qué era lo que le estaban entregando. Pero ahora van a ver todavía algo más insólito. La Argentina pidió pagar más. Esto es lo que dice el fiscal Delgado. Dice: el Estado no sabía exactamente qué era lo que estaba comprando, dice el fiscal en el pedido de indagatoria De Vido. Le quiere preguntar esto: ¿por qué el Estado no sabía qué estaba comprando? ¿Por qué fueron a comprar trenes viejos? Porque había un acuerdo en principio entre 2 presidentes, Kirchner y Rodríguez Zapatero, pero eso no quiere decir que quienes iban a comprar los trenes fueran boludos. Digo, para decirlo mal y pronto. Dice el fiscal Delgado que no había nadie para verificar lo que se compraba. O sea, le mandaron los trenes, pero nadie fue a España para ver, no, che, este tren no, cambiámelo por otro, este está irrecuperable. No. Jaime dice, en la declaración de hoy, que él le avisó a su superior, a De Vido, que los trenes había que pedirlos en España, que los repararan y después importarlos. Y que De Vido le dijo, no, tráelos así como están, que los reparamos acá. Tal vez con la idea de dar trabajo a los talleres ferroviarios en Argentina. No se sabe. Lo cierto es que los trenes nunca se repararon y ahí terminaron tirados. Pero más interesante todavía es que, les leo textualmente lo que dice el fiscal Delgado. Dice que lo que pagó el Estado Nacional por las unidades llamadas triplas diésel, que son unas máquinas, supera entre un 117 y un 171 el valor ofertado por Renfe. Renfe es la empresa de trenes española. O sea, la empresa de trenes española le dio una cotización y el Estado argentino, Estado bobo, le pagó entre el 117 y el 171% más por 3 locomotoras. ¿Cómo es esto? ¿A dónde iba a parar esa plata? ¿Por qué el Estado, en lugar de regatear precios, le decía, no, vos me querés cobrar 100, bueno, yo te pago 120 o 200? Bueno, de estas cosas son las que se fueron conociendo. Nicolás Luca es periodista, y supongo que tendrás el mismo asombro que yo al leer todo esto. No, la verdad no. No, eran datos que se sabían. Bueno, por lo menos yo los conocía. Y son cosas más graves todavía. Había una forma de pasar la gorra por los empresarios españoles y
generalmente en época de campaña. Jaime acusa a Cristina porque Cristina está viva. Pero cuando Jaime fue a hacer estas operaciones a España, fue para la campaña 2005 de Cristina y para la campaña 2007. El presidente era Néstor. O sea, vos decís que esto fue para recaudar plata para la campaña. Sí, una forma de también Está bien, pero blanquear dinero. Pero las empresas figuraban con testaferros de él. Sí. Este señor Sobarrojo, jubilado. Y era más aproximadamente 1 millón de euros por empresa. Y de hecho a Marzán se le pidió 1.6 millones en el 2007. Marzán todavía era la dueña mayoritaria de la operadora de aerolíneas. De aerolíneas argentinas. Y bueno, estos trenes era tal el desconocimiento. Convengamos que Jaime siempre fue un chapucero, o sea, nunca tuvo noción de transporte, no tenía idea. A tal punto que cuando él asume la Secretaría de Transporte, el secretario saliente, que era Guillermo López de Punta, dejó buena parte del personal y se empezaron a ir, no se quería, o sea, veían cómo venía el paño y renunciaban, se iban, porque fueron directamente a recaudar. Jaime llegó con la misión de recaudar. Y me extraña que recién ahora lo citen a debido. Y me extraña que no la citen todavía a Cristina, y no es por una cuestión de rencor, sino que el propio gobierno ha impulsado en distintos aspectos penales la teoría de la responsabilidad subjetiva. Lo vemos en los juicios a los militares de la última dictadura, lo vemos en otros casos. Cada vez que Debido daba una conferencia decía por orden de la presidenta venimos a presentar tal cosa, por orden de la presidenta hacemos tal otra. A Debido no lo llamaron, recién ahora lo llaman, cuando era el titular del ministerio del que dependía Jaime. Y la máxima autoridad del Está Estado... bien, pero la empresa por donde se triangulaba o se desviaba la plata eran testaferros de Jaime, porque aparecen en otras causas. A nombre de un jubilado de 80 años. Sí, Sobarrojo, un señor llamado Sobarrojo, que también está citado de indagatoria. Sí, hace acordar el modus operandi de cómo funcionaba Chicone, ¿no? A través de Old Found y todo eso. O sea, a ver, si la empresa que se choreaba la plata está vinculada a él, hay que ver cómo la logran vincular a Debido. Debido puede tener responsabilidad política. No sé si le podrán probar que la guita también pasaba por él. Es que la orden final para efectivizar las compras, el gancho lo ponía Debido. Cuando Debido, según Jaime, dice, no, tráelos para reparar acá, es porque... Tiene que haber una firma. Tiene que haber una firma. Y acá el negocio era que los talleres eran de Cirigliano y de Taselli. Y a Taselli y Cirigliano se le pagaban por la reparación de trenes. O sea, es preferible que me lo mandes roto que pagamos acá para que los arreglen. Lo que voy es que puede ser un error político si vos no comprobás el rastro del dinero. Puedes decir, bueno, yo me equivoqué políticamente al hacer esto. El mayor problema de las causas de lavado es probar el rastro. El lavado es como si fuera el encubrimiento de otro delito. Si no encontrás el cuerpo del delito, es difícil hablar de encubrimiento. Si no encontrás el origen del dinero, es difícil hablar de lavado. En estos casos, ¿cómo hizo Jaime para separar una parte de la plata de los sobreprecios? Porque esta es la otra cosa. Se compraba basura a precios caros. Se compraba basura a precios caros, no se las cuidaba. De hecho, los trenes no estaban para circular en ningún ferrocarril. Tenían un ancho de trocha de 1.676. O sea, ni la trocha angosta ni la trocha ancha. No, era otra. No servían. Ya de entrada había que cambiarles los coches. Los vagones había que hacerlos nuevos. Segundo, tenían tanto retraso en su conservación que ya llegaron podridos. Y recordemos que en el accidente de Once, cuando vemos las imágenes, que choca, sale una nube de óxido. Porque los pintaban arriba y que sea lo que Dios quiera. Sí, además el kirchnerismo nunca dio una buena explicación de por qué a lo largo de 12 años no lograron poner en marcha algo que es una tecnología del siglo XX, que es trenes, no estamos hablando de naves espaciales de punta, era trenes. Si la Justicia Federal decide empezar a investigar en serio, pero en serio, ya tienen las cosas para hacerlo porque son los mismos jueces que tuvieron los últimos 12 años. O sea, no pueden decir, no, recién llegamos, aterrizamos de Marte, no tenemos idea. Tenemos la pesada herencia. Tal cual. Ellos ya estaban, ya saben, y las denuncias fueron presentadas, los archivos están disponibles, hay un montón de gente que tiene un montón de material para que expliquen cómo es que lo que salía 10 centavos de dólar un pasaje seguía valiendo centavos. Perdón, lo que antes salía 50 centavos de dólar, llegó a salir 10 centavos de dólar. ¿Quién pagaba la diferencia? El Estado. Es mentira que cuando hay subsidios hay desinversión. Cuando hay subsidios no hay inversión, simplemente se sale hecho. La diferencia entre 1 y 10, 9 los pone el Estado. Vos no vas a invertir porque no tenés ganancia.
pero tampoco vas a desfinanciar porque tenés el Claro, dinero para y ese- mantenerlo. claro. Ahora, ¿dónde está el faltante? Porque si empezaste a desfinanciarlo, había un retorno. Porque era más fácil para robar. 30% de retorno calculan las personas de la Cámara de Transporte que no se animan a hablar en público. Han dicho varias veces que Sobre esos montos es una fortuna. demasiado dinero, demasiado dinero. Muchísimas gracias por venir. Por Así favor. nos vamos. Esta fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800 333 1950, globalautosweb.com.